Bendiciones. Somos Samuel y Patricia Huasca desde Bogotá, Colombia, y estamos felices de hacer parte de este Congreso Global Bendice a Israel. Así es de que los dejo con mi esposo. Bendiciones. Qué lindo y qué privilegio, como dijo mi esposa, poder estar aquí. Saludamos a todos los pastores, salmistas y a cada persona que está haciendo parte de este congreso. Creo que es un tiempo profético el que Dios está trayendo. Hay una palabra que Dios ha hablado a mi corazón y la he titulado Israel, mi amigo. Israel, mi amigo. Quiero decirte, Israel, que te amamos. Tú eres nuestro amigo. Yo no sé cuántos les ha dado Dios el privilegio de tener amigos. Están ahí a su derecha o a su izquierda. Eso es un privilegio, tener amigos. Uno puede sentir cuando ellos están alegres, pero también puede sentir cuando están tristes. Y Israel es nuestro amigo y por eso estamos acá, porque te amamos en Cristo Jesús. Pero ¿quién es Israel? Bueno, quiero contarte que Israel es el pueblo escogido por Dios. Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12 le dijo que iba a hacer de él una gran nación y que lo iba a bendecir. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Abraham tiene su hijo Isaac. Isaac tiene su hijo Jacob. Y Jacob, Dios le cambia el nombre e inicia la nación de Israel. Pero uno puede decir, ¿por qué Israel? ¿Por qué Dios escogió Israel? Hubiera podido escoger a Persia, hubiera podido escoger a Siria, hubiera podido escoger otro lugar del mundo. Quiero decirte algo, Dios escogió Israel por dos razones. La primera, porque los amó, los ama y los amará. Dios los ama, sí, y nosotros también. Pero también Dios escoge a Israel, en segundo lugar, porque era una nación muy pequeña. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Israel, Dios te ama, eres su tesoro especial. Verso 7, el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación muy numerosa o más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y está cumpliendo el juramento que les habría hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Pero hay unas preguntas aquí. ¿Y por qué deseaba Dios revelarse a Israel? Pues Dios toma a los hebreos y a través de ellos se revela a la humanidad. ¿Por qué? Podemos ver desde la Torá o Pentateuco hasta Apocalipsis. Podemos ver Hebreos, Moisés, hasta Juan. Hebreos, los hebreos son una bendición, los judíos son una bendición. Yo he sido bendecido a través de la palabra de Dios. Yo no sé si a ti te ha bendecido leer de Moisés la palabra. Yo no sé si te ha bendecido leer el Nuevo Testamento. ¿Sabe? Dios ha usado a los hebreos. Dios ha usado a la nación de Israel. ¿Pero por qué Él lo hace? Él lo hace porque quiere mostrarnos a través de ellos las leyes morales. Sí, a través de la palabra de Dios entendemos las leyes morales. Son los 10 mandamientos.
Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y ahí se desprenden otros mandamientos, estatutos. Pero también Él quería hablarnos sobre las leyes civiles para el pueblo, cómo manejarse, constitución, como familia. Pero también Él se reveló a ellos y nos lo transmitió a la humanidad, leyes ceremoniales. Es cómo acercarnos a Dios. Y por eso todo lo que lees en la palabra tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué nos identificamos con los hebreos del Antiguo Testamento? Decimos: poderoso ver a Moisés, Elías, Eliseo, profetas mayores, profetas menores. No, qué lindo. Y como que con el Antiguo Testamento nos gusta, aún con los de el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, sí. Pero, ¿y el Israel de ahora? ¿Te identificas con ellos? ¿Los valoras? Qué buena pregunta, ¿verdad? Qué bueno que nos respondamos. Porque a veces no los valoramos porque no tenemos claro lo que Dios sigue haciendo en estos tiempos por Israel. Dios sigue cumpliendo su palabra, sus promesas. Y hay una cita que es poderosísima y está en Jeremías capítulo 23 versos 7 y 8 en la Reina Valera. Aquí hay una profecía. Dice el verso 7 y 8: por tanto he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los he echado, y habitarán en su tierra. Esto es tremendo. Aquí está diciendo que todos los judíos regresarían a su tierra. Esa es la profecía, esa es la palabra. Y luego acompáñame en este recorrido, es apasionante. Comienza Jeremías y luego comienza un cumplimiento en Esdras. Esdras capítulo 1 dice del verso 1 al verso 4. Ponle mucha atención. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Cumplimiento. Jeremías, Esdras. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: escuche, verso 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios despierta el espíritu de un persa, de un hombre que no le temía. Pero Dios, por el cumplimiento de su palabra, comienza a usar instrumentos y comienza ese tiempo. Luego pasa el tiempo y viene otro hombre que Dios despierta en aproximadamente 1860. En el siglo XIX, Dios despierta el espíritu de otro hombre. Ese hombre se llamaba Teodoro Herzl. Inicia
Theodor Herz, el movimiento sionista. Él tiene en el corazón, y Dios pone en el corazón de él, que los judíos deben regresar a su tierra. Dios sigue obrando. Jeremías, Esdras, Ciro, Teodoro. Pero escuche esto. Luego el pueblo de Israel está bajo el imperio turco, y ellos en la Primera Guerra Mundial estaban con los alemanes. Y ustedes saben que pierden la guerra mundial, y en 1917 los ingleses, ellos entran al Medio Oriente. Esto es tremendo. Dios cumpliendo su palabra. ¿Quiénes vivían allí? Principalmente árabes, y estaba bajo el control del Imperio Otomano, hasta que en 1918, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desmembró. Jeremías, ¿me sigue? ¿Quién más sigue? Esdras, ¿quién más sigue? Ayúdeme que se me olvidó. Teodoro, ayúdeme, ¿quién más sigue? Ahí sigue los turcos, luego los otomanos, ahora los ingleses que entran al Medio Oriente, y ahora la ONU. Sí, pero cuando entran los ingleses, ellos comienzan todo ese terreno, lo dividen en varias zonas geográficas, y sin saberlo, pero cumpliendo la palabra, que se abriera el espacio para el Estado de Israel. Escuche esto: zonas entregadas. Afganistán, 1919, un árbol. Egipto, 1922, otro árbol. Arabia Saudita, 1932, les iban entregando. Irán, 1935. Líbano, 1943. Siria y Jordania, 1946. Pero escuche, esto es poderoso. Israel, 1948. Y cuando llegan, plantan 6 millones de olivos. Y ustedes saben por qué los 6 millones. Pero hay una palabra que Jesucristo habla en el Evangelio según San Lucas, que me ha impactado, porque habla de este momento. San Lucas capítulo 21, verso 29 y 30. 21, 29 y 30. Dice: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. ¿Te acuerdas que yo iba diciendo, cada nación iba diciendo un árbol, un árbol, un árbol? Pues aquí él dice: mirad la higuera. Llegó de últimas, la higuera. Y todos los árboles. Verso 30. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Cumpliendo Dios. 1948, 14 de mayo, un día especial, un día profético, desde Jeremías, se cumple. Y Dios toma diferentes hombres: Jeremías, Esdras, Ciro, hombres que, Teodoro, turcos, otomanos, ingleses. Y ahora, escúcheme, el ahora. ¿Quiere escuchar el ahora? El ahora, él toma el espíritu del presidente Donald Trump. Y cuando él llega a la presidencia de los Estados Unidos, toma su embajada que está en Tel Aviv y la traslada a la capital de Israel, que es Jerusalén. El cumplimiento. Y muchas veces por eso ha habido una desconexión. Nos desconectamos y decimos:
Ahora sí, quiero decirte que Dios sigue amando al pueblo de Israel. Israel, estás en el corazón de Dios. Israel, te amamos y somos tus amigos. Ah, qué lindo esto. Qué lindo esto. Qué lindo esto. Ahora, después de esto, de este tiempo, ¿por qué pensamos muchas veces que la iglesia está dividida de Israel? No es así. Bueno, pues a veces tomamos partes de la Biblia, como cuando Pablo dijo en Gálatas capítulo 3, verso 28, dijo, ya no hay judío ni gentil. Pero siga leyendo, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Cuando Pablo habla esto, no se refiere a excluir al uno o al otro, judío o gentil, hombre, mujer. No, habla de cumplir funciones diferentes en una sola unidad. Quiero decirte que la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos cumpliendo una función, pero Israel está cumpliendo otra función. Pero somos uno solo en Cristo. Somos uno solo en Cristo. Sí, el hombre es cabeza de la mujer, pero no la excluye. No, el hombre cumple una función, la mujer cumple otra. Así es la función del pueblo de Israel y de la iglesia. Estamos cumpliendo los tiempos de Dios. Por eso este congreso marca un antes y un después, porque estamos fusionados en el cumplimiento del sueño de Dios. Ahora, ¿por qué una parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, no ama al Israel actual? ¿Sabe? Porque piensan que ellos, al rechazar al Señor Jesucristo, al ignorarlo, a ser parte de ese juicio injusto en su muerte y crucifixión, entonces ahí ya Dios los dejó de amar. Ahí ya entonces se rompió el pacto. Pero quiero decirte, no es así. Dios los ama. Pablo habla a los romanos, y en el capítulo 11, verso 28 y 29, aclara esto. Así que en cuanto al evangelio, habla de los judíos, son enemigos por causa de nosotros, nos benefició. Pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. Verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Me gusta eso. En la Nueva Traducción Viviente dice, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de las buenas noticias, y eso los beneficia a ustedes. ¿Se acuerda que Jesús dijo que no había venido sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pero también dice en Juan capítulo 1, verso 12, que vino a los suyos, pero como los suyos los rechazaron, entramos nosotros. Pero eso no significa que Dios haya roto su pacto de amor. No, dice acá, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. No dice amó en el pasado. Dios ama presente.
porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Así que si hasta aquí tú pensabas y decías, no, ya ellos no valoraron al Señor Jesucristo. Sí es cierto, pero Él los ama. Israel, Jesucristo te ama. Israel, Jesucristo te ama. Israel, Jesucristo te ama. Y su pacto de amor no se romperá. Muchas veces pensamos que Pablo, podemos decir, le hablaba a los judíos del pasado o a los del que él en el momento, pero no era así. No era así. Pablo es lo que está diciendo, aunque lo rechazaron, él los sigue amando. Y el pacto sigue vigente. Israel es nuestro amigo. La iglesia es tu amiga. Romanos capítulo 9, verso 11 dice, pues no habían aún nacido. Está hablando de los dos hijos de Isaac. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que los llama. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Israel está en los propósitos de Dios. Iglesia, estamos en los propósitos de Dios y somos uno en Dios. Pero si somos el cuerpo de Cristo, ¿cuál es el ministerio que debemos ejercer en este tiempo que estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos delicados, estamos teniendo cambios y transformaciones mundiales que nunca habíamos tenido. Y la iglesia debe estar ahora más que nunca despierta. Pues en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 18, Pablo está diciendo, y todo esto proviene de Dios, todo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo no sé si hasta aquí quizás habías pensado despectivamente del Israel de ahora, pero quiero decirte algo. El Israel antiguo, el de la iglesia primitiva y el de ahora, Dios los ama. Y si Dios los ama, nosotros los amamos. Y sabe, Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que ¿por qué no hacemos una oración corta? Y si de pronto hasta aquí en tu corazón no teníamos ese amor, vamos a empezar de nuevo. Quiero contarte que, y es algo que ha estado en mi corazón por el Espíritu, y es que al desayunar, a la hora de almorzar, cuando me siento a la mesa, le doy gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su provisión, por las manos que prepararon el alimento. Bendigo los alimentos, pero ¿sabes? Bendigo a la nación de Israel. Y yo hoy te invito que cuando te sientes a la mesa, bendigas la nación de Israel. Cuando vayas hacia tu oficina, bendigas la nación de Israel. En tu ministerio, bendice la nación de Israel. Sí, ese es el ministerio que Dios nos ha dado, de la reconciliación. Pero este es un tiempo para pedir perdón. Quizás hay cosas que nosotros no entendemos, que quizás han hecho y nos molesta y decir, ¿y qué decimos de esto que hicieron? Pues quiero decirte algo, y algo que nos favorece, es que nosotros no somos jueces. El único juez es Dios. Pero quiero decirte algo, Dios es justo. Pero nuestro deber es bendecir a nuestros amigos
bendecir a Israel. Israel, te amamos, te amamos. Ahora en Romanos 10:1, como iglesia, oramos por la salvación de Israel, por aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador, que se ha revelado a ellos. Romanos 10:1, Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hoy oramos porque haya salvación en la nación de Israel. La salvación viene, las buenas noticias vienen. El Mesías, Jesucristo, Rey de Reyes, será revelado a tu vida. Pero también es tiempo de bendecir a Israel con paz. Y queremos bendecirte como ministerio. Queremos bendecirte desde Colombia. Te bendecimos con el shalom de Dios. Nos unimos a ti en oración, como dice Números capítulo 6, verso 24 al 26. Israel, Jehová te bendiga y te guarde. Israel, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Israel, amigo, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Pero por último, que como nación de Colombia, que el presidente Iván Duque Márquez, oramos para que con la autoridad que Dios le ha dado pueda bendecir como nación Colombia a la nación de Israel. Oramos para que podamos bendecirte como nación. Como dice Génesis capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeren. Y ahí donde tú estás, ¿por qué no te unes conmigo para bendecir en oración a Israel? Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque este es un tiempo profético. Porque de todas partes del mundo, miles y miles, hoy bendecimos a Israel. Israel, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bendecimos y creemos que Jehová te guarda y te bendice. Creemos firmemente que tendrás salvación y disfrutarás de ella, de paz, pero que todas las naciones de la tierra, como está escrito, te bendeciremos. Gracias porque creemos que en el templo de Jerusalén tú vendrás y te sentarás como Rey de Reyes y Señor de Señores, amado Jesucristo. Señor, gracias que esta palabra pueda dar fruto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estoy muy feliz de hacer parte de este tiempo. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.